Se abre la sesión. No sé si hay algo en la cuenta, secretario. No, presidente. ¿La palabra, presidente? Muy bien. ¿Sobre la cuenta? Sí, sobre la cuenta, presidente. Adelante. Solo para verificar si llegó el reemplazo autorizándome en la... No ha llegado el reemplazo todavía. Eso era importante tenerlo definido. El Comité de Renovación Nacional e Independiente, al cual yo integro como independiente, me solicitó que asistiera. Voy a verificar qué ha pasado, por qué no ha llegado todavía el reemplazo. Gracias, presidente. Confiamos en su... Más encima que nos acompañó la semana pasada también ya en bastantes oportunidades. A mí me consta eso, porque yo pregunté en la mañana quiénes venían y veo que estaba reemplazando. Así que... Y aquí... damos fe de eso. Muy bien, yo primero darle la bienvenida también al Ministro de Justicia, al Subsecretario de Interior, a la Subsecretaria de Secretaría General de Ministra, subrogante, Macarena Lobos, al diputado Arturo Longton, gracias por acompañarnos el día de hoy. A los colegas les quiero primero partir agradeciendo por la disposición que han tenido de aprobar 5 proyectos de ley en una semana, con cambios, con revisión, con profundidad, con buena disposición. Y el día de hoy hemos convocado a esta sesión con el propósito de revisar y de votar en general el proyecto de ley Naim Retamal. Y bueno, claramente ha generado una serie de conversaciones. Finalmente les quiero informar a los colegas que voy a citar, los comités nos autorizaron a poder sesionar telemáticamente de aquí al martes para poder tener efectivamente el proyecto de ley listo el martes. El cronograma que tenemos es que las indicaciones pueden entrar hasta mañana a las 12 del día, o sea, hasta el mediodía tenemos para recibir las indicaciones. Voy a citar el día sábado a las 9 de la mañana telemáticamente para que todos los senadores se puedan preparar. Y después el día lunes, ya habiendo recibido las indicaciones, cosa que el secretario tenga tiempo también de prepararse, voy a citar a las 3:30 de la tarde para total despacho. Así que ese es un poco el orden de la tabla. El día de hoy hemos invitado, obviamente también, entiendo, secretario, que nos acompaña, además de quienes están presentes aquí, en forma de... Me ponía de pie, don José, por favor. Que se acabó el pasillo ahí, claro. Alguien dejó y entiendo además que está... Baje nomás, ministro. Y además entiendo que está telemáticamente, no sé si es que me puede verificar ahí, el director general de Carabineros y la PDI. No sé, secretario, si es que tenemos efectivamente conectado a Carabineros y PDI. No, todavía no. Todavía no, perfecto. Entonces yo, para comenzar la discusión, yo le ofrezco la palabra al Ejecutivo para que después de la intensa jornada legislativa que ha tenido la Cámara de Diputados, que ya llegó acá, que nos cuente también su parecer. Muchos estábamos esperando las indicaciones del Ejecutivo, que pensábamos que iban a llegar hoy día. No han llegado todavía las indicaciones. Obviamente el plazo es mañana, pero yo honestamente pensé que íbamos a tenerlas hoy día. Y no han llegado, tampoco se han comunicado conmigo para decirme el tenor de las mismas, más allá de que simplemente he leído por la prensa opiniones variadas de distintos actores. Así que, ministra, no sé si quiere usted tomar la palabra o quiere dar la palabra al subsecretario de Interior. Yo, por respetar el orden jerárquico, le doy la palabra a la ministra como corresponde. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores presentes, a los miembros de la Secretaría, a quienes nos acompañan telemáticamente. Tal como se ha señalado, el Ejecutivo, si bien y quedó mostrado ayer en el amplio respaldo que tuvo esta iniciativa, hay un consenso de brindar un estatuto de protección, ¿no es cierto?, a las policías, pero que efectivamente esto sea equilibrado y no haya lugares a las posibilidades de abuso. Y en ese sentido, nosotros respaldando los objetivos perseguidos por el proyecto, creemos que hay espacios para mejora respecto del mismo y por eso desde el inicio hemos anunciado indicaciones. Hay que recordar que en el marco del protocolo que suscribimos de acuerdo para el despacho de la ley, del proyecto de ley de infraestructura crítica, comprometimos ingresar y regular por ley
el tema de las reglas de uso de la fuerza. Y en ese marco nosotros habíamos convenido establecer ahí también el Estatuto de Protección. Y por tanto, dada la celeridad con la que se estableció esto, ustedes saben, la ley Retamal era una ley independiente que luego se fusionó vía indicación en la ley Naín. Nosotros desagregamos, que era el espacio natural que nos parecía más adecuado para poder tratar el tema de las reglas de uso de la fuerza y el Instituto de Protección, porque era un sistema integral. Los separamos y los presentamos como indicaciones. Dado el trámite legislativo que estábamos en la Cámara, dado que se incorporó la ley Naín, no teníamos posibilidad ya porque era segundo informe de la Comisión y por tanto en la tramitación de ese proyecto anunciamos estas indicaciones. Acaba de llegar la ministra del Interior, así que si ella quiere explicarlas, le doy el paso para que pueda explicar las indicaciones que formalmente van a ser ingresadas prontamente por su intermedio, presidente. Gracias, ministra. Antes de dar la palabra a la ministra del Interior, a quien aprovecho de saludar. Ministra, gracias por acompañarnos. Ya había saludado al resto de los integrantes y quienes nos acompañan. Le pregunto a la ministra de Secretaría General de Gobierno, ¿cuándo estiman que van a... desde Presidencia, perdón. ¿Cuándo estiman que van a ingresar usted dice prontamente, pero eso es durante el transcurso de esta comisión, o en la tarde, o mañana? ¿Hay alguna idea de cuándo van a ingresarla formalmente? Presidente, por su intermedio, las indicaciones van a ser presentadas hoy día, estaban en el trámite de firma, así que van a llegar en el transcurso de esta sesión. Ok, muchas gracias. Ministra Carolina Toá, la escuchamos sobre su opinión de este proyecto y obviamente también si quiere comentar el contenido de las modificaciones que usted estima necesarias, también encantado por escucharla. Gracias, presidente. A ver, la ministra Lobo se ha referido a lo que nosotros hemos tenido como postura en esta materia, que además es una postura pública. Nosotros concordamos con la idea de que se requiere legislar en este campo, pero no concordamos en la manera en que se identifica y resuelve el problema en alguna parte de estas mociones, en otras sí. En el caso de la ley Naín, habíamos hecho un compromiso cuando fueron todas las conversaciones de la Mesa de Seguridad para presentar una indicación y ponerle urgencia al proyecto. Cosa que estaba prevista para el mes de abril y que adelantamos al mes de marzo, y la indicación lo que hace es hacer una diferencia respecto al proyecto original en el sentido de establecer esta restricción, digamos, para tener beneficios carcelarios desde las lesiones graves hacia arriba, gravísimas, homicidios, mutilaciones, en relación al proyecto que incluye esta restricción para cualquier tipo de lesión. Esa es la diferencia con la moción original. En el caso de la ley Retamal, que tiene, como ustedes han visto, muchas materias, presidente, y modifica muchas leyes, nosotros tenemos una opinión general y algunas apreciaciones más particulares. La opinión general es que el problema mayor que hoy día tenemos no está abordado en el proyecto, porque el problema mayor no está en que tengamos muchos policías que son condenados por hacer uso de la fuerza en situaciones en que no debieron haber sido condenados. Hoy día esa dificultad no la tenemos planteado. No hay casos de policías que uno diga lo condenaron y era en realidad inocente. Hemos tenido en el pasado, años atrás, y ya hace un buen tiempo, casos contrarios, en que procedimientos policiales, la justicia chilena no los consideró irregulares y posteriormente tuvimos reproches en organismos internacionales y tuvimos que retrotraer esas situaciones. Lo que tenemos, en cambio, donde hay muchas dificultades y que el proyecto lamentablemente en su versión original no aborda, es que en el transcurso de la investigación las personas acusadas, policías acusados o que intervinieron, hicieron uso de la fuerza, enfrentan un tratamiento primero, por parte de los tribunales, y segundo, de la propia institución, que los pone en una posición de gran desmedro. Sin ir más lejos, hubo una situación, si no me equivoco, fines de noviembre, primeros días de diciembre, de una intervención policial que fue, además estaba filmada, todo el mundo sabía que había sido claramente un caso de legítima defensa. El carabinero el día siguiente, en la mañana, a primera hora, estaba imputado. Por principio, ¿no? Eso muchas veces se traduce en que además internamente en la institución es suspendido. A veces en el transcurso de la investigación, que puede llegar a ser muy larga, como pasa con muchos procesos de investigación en Chile, incluso enfrenta sanciones superiores a ser suspendido, es dado de baja. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Que un carabinero o un policía o una policía
que se ve enfrentada al uso de su arma, al momento que decide usarla, sabe que por el solo hecho que lo usó, ya se metió en un lío, aunque esté cumpliendo un deber, que al día siguiente va a salir en los diarios como imputado de un delito por haber cumplido su deber. Hay un caso que hemos comentado varias veces estos días, que me lo mencionó el ministro de Justicia, que está presente acá, que se refiere, creo que es un gendarme, pero es equivalente, que estaba con una persona, digamos, no sé en qué condición procesal estaba, pero lo tenía en un centro asistencial, detenido, y se le arrancó. Se le arrancó y lo persiguieron, siguió arrancando, le dispararon a las piernas, y no sé si finalmente lo detuvieron, pero el tema de ese funcionario es que se me escapó y por lo tanto me van a sumariar y voy a tener una grave consecuencia en la institución porque se me escapó, pero si lo persigo y le disparo, al día siguiente voy a estar imputado. Uno puede poner un funcionario público en una posición en que haga A o haga B, va a estar en un lío, haga lo que haga, va a estar en un lío, va a estar bajo sospecha, va a pasar a la posición de las personas que potencialmente cometieron un delito cuando lo que hizo fue cumplir su deber. Entonces, ese problema no está suficientemente abordado en la ley Retamal y el esfuerzo principal del Ejecutivo está en resolver esa parte del problema, poniendo algunas orientaciones para que el tratamiento de la persona no sea de imputado, salvo que la investigación muestre que claramente hubo algún tipo de procedimiento inadecuado, que en un primer momento el tratamiento sea como víctima o como testigo. En segundo lugar, también nuestra propuesta establece que desde el punto de vista de la institución no se pueda suspender ni dejar sin remuneración a una persona hasta que no haya en el proceso administrativo o en el proceso judicial indicios ya sustantivos de que tiene una participación punible y no por principio como muchas veces sucede. Consideramos, presidente, además, y esta es una, apreciación más general, que esta manera en que estamos legislando a partir de una situación trágica como fue la muerte de la sargento Retamal, en el caso de la Cámara acelerando la tramitación de un proyecto que estaba largamente discutido, pero en el caso del Senado, un proyecto que todavía recién se está conociendo, tiene muchos riesgos, porque por la vía de legislar en esta materia podemos también generar condiciones que faciliten o dejen la cancha despejada para procedimientos policiales que sean muy laxos el día de mañana y que signifiquen que cualquier ciudadano, ante la presencia de una actuación policial, la actuación policial tiene detrás suyo al Estado, tiene detrás suyo una institución. Un ciudadano no tiene detrás suyo a nadie. Entonces, un ciudadano se puede ver enfrentado a una presunción legal general en que tenga que demostrar ella que hubo un procedimiento inadecuado policial. Incluso cuando ojos vistas es así, se va a presumir que estuvo bien hecho el procedimiento. Bueno, eso nos parece que así de genérico es complejo. Y que el día de mañana, como nos ha pasado últimamente en Chile, en el debate político, que vamos de un lado a otro, ¿no?, sin ponderar las cosas, sin medir los riesgos de asumir posturas, digamos, tan amplias, tan abiertas o cerradas, digamos, a la posibilidad de que haya hipótesis distintas, nos terminamos arrepintiendo el tiempo después yendo a la banda contraria. En ese sentido, nosotros queremos, insistir y plantear que para hacer una norma de este tipo es mucho más coherente hacerla en un espacio donde se regulan de manera específica los procedimientos policiales, como es el Código de Justicia Militar, no en el Código Penal. Aquí lo que se hace en el Código Penal, colgándonos de una presunción que se establece respecto de los civiles, que en defensa de sus propiedades se le establece una presunción legal si alguien está escalando su casa y a reglón seguido se dice esto mismo, prácticamente se aplicará para un policía. No nos parece como técnica legislativa correcto. El procedimiento policial tiene mucho más características, es más específico, es más técnico, está regulado en otra parte, que es el Código de Justicia Militar, entonces nos parece que ese es el lugar. Pero además nos parece que si uno va a establecer una presunción legal, es decir, va a asumir a priori que se actuó correctamente, con lo cual va a dejar al otro lado, que es una persona, un ciudadano, con el Estado presumiendo, digamos, que a priori no hay responsabilidad por las lesiones que haya tenido, nos parece que eso deberá ser
acotado a los casos en que los policías actúan en su legítima defensa personal y no a cualquier procedimiento como está hoy día previsto en este proyecto de la moción parlamentaria, que es extremadamente amplio y que podemos ver después con más detalle todas las hipótesis que incluye, que son amplísimas, de distinto tipo y de afectación de distintos derechos y bienes. En ese sentido, somos partidarios de establecer un tipo de presunción, pero un tipo de presunción en el código específico que regula estas materias y además concentrado en estos casos en que hay una amenaza a la integridad o a la vida del funcionario o la funcionaria. Entendemos que ha sido frecuente últimamente que desde que no son los tribunales de justicia militar, sino los tribunales civiles los que ven los casos de procedimiento policial, se suele, digamos, ignorar las reglas del Código de Justicia Militar y aplicar solo el Código Penal. Eso no es aceptable y no es consistente. Nosotros tenemos una regla específica que regula los procedimientos policiales que está en el Código de Justicia Militar. Si no se está aplicando, habrá que hacer las indicaciones para que se aplique, pero la solución no es trasladar toda la regulación de los funcionamientos policiales al Código Penal, sino hacer que se aplique correctamente, porque lo que se terminó es la competencia de los tribunales militares, pero no la vigencia de las normas que están en ese código. De consecuencia, nos parece atendible la preocupación, entendemos que es parte de lo que Carabineros también le preocupa y que hay que resolverla en su propio mérito, pero no sobre la base de barrer, digamos, la validez de todas las normas que regulan el comportamiento de las policías, entre otras cosas porque ya hoy día está establecido ahí que se exime de responsabilidad penal un policía que actúa en defensa propia o de terceros a los cuales está obligado a proteger. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. No sé si alguien más del Ejecutivo quisiera... Después le daré la palabra al senador Sandón y a todos los colegas, pero primero creo que el Ejecutivo pueda referirse con tranquilidad al proyecto. ¿Usted, ministra? Solo, presidente, por su intermedio, informar que ya fueron formalmente ingresadas las indicaciones. Me parece muy bien. Así que deben llegar a la Secretaría. Se le agradece. ¿Y podríamos imprimirla? Sería muy bueno que pudiera imprimirla. Bien. No sé si el ministro... ¿Sí? Ok. Sí, tranquila, tranquila. Sé que está muy bien, está muy bien. Senador Sandón, no, perdón, ¿usted quiere ministro de Justicia? Perdón, ministro de Justicia primero, le pido, y después el senador Sandón. Adicionalmente a lo que ha señalado las ministras, yo identificaría una cuestión adicional, y es que la referencia de derecho comparado que se nos solicitó citar, de hecho, al propio estudio de la Biblioteca del Congreso, las reglas que existen en esta materia son reglas que están vinculadas siempre a reglas del uso de la fuerza. Por eso, desde el punto de vista de técnica legislativa, el Ejecutivo considera que es conveniente hacer la regulación en el Código de Justicia Militar. Las tres reglas en juego son el 410, el 411 y el 412. El 410 se refiere al uso del arma cuando está vinculada a legítima defensa o resguardar la situación de un tercero. El 411 regula la huida, es el uso del arma en la huida. Y el 412, ese es el que se refiere a la situación del uso del arma de fuego en el cumplimiento de una orden. En consecuencia, son en rigor tres reglas de uso de la fuerza en propiedad, y donde es razonable que se encuentren estas reglas, esencialmente porque, tal como ha dicho la ministra Toá, es relevante para efectos de la aplicación de la ley y la interpretación previa que ha existido sobre ella, reivindicar que esas son las reglas aplicables en este caso. Eso, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra el senador Manuel José Osandón, después el senador Flores, el senador Insulza, el senador Kenneth Piuk, y luego y luego el resto. Ya. Gracias, presidente. Mira, después de escuchar a la ministra Toá, un par de reflexiones. Primero, los resultados en la calle, los resultados empíricos que hoy día existen, el tema está claro. Está claro, los resultados están claros. O sea, esto no está funcionando y que esto sea solo para defenderse cuando está, en teoría, en riesgo la vida de un carabinero, una carabinera o una persona, eso se da ahora hasta por un kilo de pan, porque si tengo entendido el asesinato de la carabinera en Quillota, ella fue baleada
fue baleada, ni siquiera tuvo un enfrentamiento, digamos. Por lo tanto, era un robo de una casa y terminó baleada. O sea, eso quiere decir que hoy día el modo operandi de la delincuencia está distinto y por lo tanto, por eso hay que modificar. Una cosa súper importante destacar, presidente, que es un punto político. Hoy día en Chile los delincuentes no tienen compasión con la gente. Así de claro, aquí no hay compasión, por nada. Entonces, esto hay que tomarlo con esa misma seriedad. Y nosotros creemos que tenemos que tener, ¿no es cierto?, protección a las policías, pero también a las Fuerzas Armadas. Y esto aquí hay que agregarlo, porque hoy día el gobierno quiere, y me parece muy bien, que en el control de fronteras estén las Fuerzas Armadas. Y hoy día, en la macro zona sur, están las Fuerzas Armadas. Y muchos senadores y diputadas del gobierno quieren que existan en la macro zona norte. Y ahí tiene que haber una reglamentación en todo sentido, en todos los proyectos que estamos integrales, para también proteger a esas personas, porque si no van a terminar todos en Punta Peuco. Así de claro. En el caso de las dudas que pueden haber en la defensa del abuso, en teoría, de los procedimientos que puedan tener las policías, también está la defensoría. Cosa que yo siempre me he cuestionado, porque yo creo que la defensoría está diseñada para que el delincuente, si es delincuente, tenga un juicio justo, no para sacarlo a la calle. ¿Ah? No, sí, por eso. No, pero si es el delincuente, porque aquí mucho de lo que yo he escuchado de algunas diputadas y diputados en las conversaciones que hemos tenido, dicen que todo esto va a hacer que existan abusos de las policías y que quién defiende los derechos humanos de esas personas. Yo creo que claramente hay que preocuparse de los derechos humanos, estoy de acuerdo, pero hoy día las condiciones en la calle son completamente distintas y si esa persona que es delincuente o está atacada, que la tomaron, ¿no es cierto?, presa, etcétera, va a tener un defensor automático que la defiende. Y en el fondo, en una sola reflexión, cuando vimos, por ejemplo, al defensor que trató de sacar por estado de ebriedad al personaje que atropelló a un carabinero y lo mató hace poco tiempo atrás, por lo menos a mí me indignaba que con plata de todos los chilenos teníamos un abogado tratando de sacar a un delincuente de la cárcel porque era un curado que estaba manejando y no un asesino que trató de matar a un carabinero. Y era pagado por todos los chilenos. Entonces ahí hay una cosa que a mi juicio no está bien. No es fácil definirla acá, pero... Entonces, solo va a terminar, si hablamos también del Código de Justicia Militar, todos sabemos que tiene que modernizarse. Yo creo que todo tiene que modernizarse porque la delincuencia en Chile cambió. Porque mucho, y en esto termino, presidente, mucho hablábamos de los revólveres, que los carabineros tienen poco entrenamiento en disparar. Bueno, si casi no usaban las armas, pues si la delincuencia en Chile era totalmente distinta. Los revólveres servían, todo servía, pero hoy día no sirven. Y no sirven porque estamos con una delincuencia que tiene un modo operandi completamente distinto. Desgraciadamente hoy día la violencia está, o sea, hace 5 años atrás cuando entraba alguien a robar una casa, presidente, entraba sin armamento y se iba directo a la cocina porque ahí agarraba el cuchillo porque sabía que si él entraba con arma blanca tenía una condena, pero si la tomaba de la cocina ya no entraba con arma blanca, se sabían las leyes de memoria. Hoy día no, hoy día entran armados con pistolas automáticas al tiro. Entonces, el definir cuándo está en riesgo la vida de alguien, es muy difícil. Y lo otro que me gustó mucho que dijo la ministra es que el ejemplo cuando vimos ese asalto en el Strip Center en Puente Alto, que hay un asalto lleno de disparos y todo, y las carabineras ahí cuando salen arrancando no hacen nada porque no pueden disparar, porque si le llegan a pegar un balazo por la espalda a uno de los delincuentes que iba armado y que había atacado a una persona, podía ser condenado por asesinato. Así de claro. Entonces, que estudiemos eso y que en el RUF deje claro que sí se puede disparar a un delincuente que se pide en flagrante se está arrancando, pero no libremente, con los protocolos. Si lo que pasa es que los protocolos han cambiado mucho. Así que, presidente, por lo menos yo estoy absolutamente de acuerdo en votar a favor en general este proyecto de ley y que, por supuesto, recibamos todas las indicaciones para que el lunes las definamos y las conversemos. Gracias. Gracias, senador Osandón. Tiene la palabra. Ok, ministro. Señor presidente, por su intermedio,
ocupar el Código de Justicia Militar además permite, entre otras cosas, que hay dos reglas, el 208 y el 404. El 208 se aplica a Fuerzas Armadas en el caso de que ejecuten actividades de orden público, precisamente en los artículos, en el uso de la fuerza, el 410, el 411 y el 412. Y en el caso del 404 es relevante porque es la norma que se le aplica a la Armada, y específicamente cuando cumple labores de orden público, la Directemar en particular, y se hace la misma regla porque opera como fuerza pública, como ustedes saben, en el borde costero. Entonces, es una solución sistémica. Senador Flores, te voy a dar la palabra, después entiendo que el senador Insulza y quiénes. Gracias, presidente. Bueno, saludo a las y los ministros y subsecretarios presentes. Quiero señalar, dado la discusión que se ha instalado en este proyecto que nos convoca, que esta semana hemos podido resolver 5 o 6 proyectos de alto impacto y que, producto de nuestro debate, tuvieron mejoras. Los trabajamos rápidamente, pero también con mucha precisión, y el resultado creo que ha permitido mejorar estos proyectos. Y en este contexto, entonces, convengamos que es necesario despejar el debate tanto respecto de la urgencia como de la calidad y la misma precisión del alcance legislativo de este proyecto. Y en este contexto yo quiero decir que nos preocupa la protección de los funcionarios públicos altamente expuestos, no solamente la de Carabineros, sino también la de los funcionarios de la PDI, lo de los funcionarios de Gendarmería que han estado quedando un poco de lado de esto, e incluso, no será en este cuerpo normativo, pero podrán ser otros proyectos de aquellos funcionarios públicos que fiscalizan. ¿Cuántas golpizas han habido a funcionarios del SAC que fiscalizan, a funcionarios de salud que fiscalizan, a funcionarios del Ministerio de Hacienda, del Impuesto Interno que fiscalizan? Y están expuestos y nada los protege. Pero en este caso particularmente, y entendiendo de que nadie, no queremos, nadie que tenga conciencia del país que necesitamos consolidar, no queremos más carabineros muertos, golpeados o lesionados, pero tampoco queremos más PDI, no queremos más fiscalizadores, no queremos más gendarmes, ni tampoco gente de otros poderes del Estado como el Poder Judicial. En este contexto creo que hay que ser prudente, no por mucha necesidad que tengamos de acelerar la marcha, de resolver un problema que tenemos estructuralmente en nuestro país con una delincuencia que ha llegado a niveles de altísima preocupación y que no tiene contrapeso respecto a la tecnología, los recursos financieros, incluso la masa crítica de delincuentes que hoy día tenemos a través de organizaciones criminales o de un narcotráfico de otra escala que no conocíamos. Hoy día necesitamos sin duda tener a instituciones policiales mucho más empoderados y que además se incluya a Gendarmería, porque son los que contienen. Discutíamos, presidente, ¿se acuerda? El problema de que esta Gendarmería no tiene acceso al Banco Unificado de Datos, dicho sea de paso, banco que ha sido escandalosamente postergado desde hace 15 años, cuando estaba en manos del Ministerio Público, y apenas las dos policías ingresando datos sin tener acceso. Cada uno escondía su propia información por razones que será de otra sesión discutir. Pero en este escenario necesitamos tener una propuesta única. Yo, respecto de este proyecto, presidente, creo que es necesario legislar y proteger a nuestras policías. Pero también en estas mejoras sustantivas que hay que hacer a este proyecto, y eso me alegra de que nos hayamos dado un tiempo, yo creo que es demasiado breve, pero finalmente, con el afán de comprimir el plazo y hacer la pega, necesitamos hacer mejoras sustantivas. Incluso cuestiones que han pedido los propios policías respecto de cómo precisar mejor esta protección. Y habrá entonces la necesidad de invitar a los representantes policiales, vuelvo a decir, no solamente Carabineros, sino que también a la PDI, también involucrar a Gendarmería. Y en este contexto, esta protección que requieren los policías tiene que ser equilibrada, porque tampoco queremos desproteger a las personas cuando tenemos que reglar el uso de la fuerza. Y en ese escenario tiene que ser equilibrado. Por un lado, proteger a los policías, pero también proteger los derechos de las personas. Lo otro, yo tengo una aprensión, porque hasta donde yo sé,
Carabineros se rige por el Código de Justicia Militar, pero no la PDI. Entonces significa que si vamos a hacerlo a través del Código de Justicia Militar, que es la propuesta del Ejecutivo, veamos qué es lo que pasa con la PDI en ese escenario, porque ya tuvimos... van a presentar una indicación. Perfecto, porque en el caso de los megafraudes, justamente se produjeron porque no se podía interrumpir la condición de secreto, de dotación, de presupuesto, de ubicación de algunas personas y por lo tanto Contraloría nunca pudo entrar. Dicho sea de paso, planteo. Bueno, finalmente yo creo que el proyecto tiene un contenido que apunta en el sentido correcto, que no se impute a un carabinero que hace uso de su arma reglamentaria, sino que sea considerado más bien víctima si está en una condición de defender su vida o la de otras personas. Por lo tanto, que no se le impute de inmediato o no se le suspenda de sus funciones. Está defendiendo a él mismo y está defendiendo a los terceros que por doctrina tiene que defender. No hay ninguna duda de eso. O sea, debe considerársele como víctima y no a primas y primeras como victimario, como ha ocurrido en algunos casos. Y como ya dije, tampoco separado de sus funciones, mientras tanto no se haga la investigación. Yo creo que estamos en el camino correcto, presidente, y un buen acuerdo con el Ejecutivo. Por el bien de las instituciones y por el bien de la población, tenemos que avanzar en este proyecto. Yo no tengo ningún problema, presidente, para votar en general, porque es inherente a nuestra condición parlamentaria, pero dándonos el tiempo para discutir las indicaciones y tener finalmente un buen proyecto que proteja a las policías y que proteja también a la ciudadanía. Gracias, presidente. Gracias, senador Flores. Le doy la palabra al senador Insulza. Les pido a todos que seamos económicos en el tiempo. Muchas gracias, presidente. Trataré de ser económico, como usted dice. Yo creo que esto estamos discutiendo una normativa que es ciertamente fundamental, porque ha habido mucha discusión acerca del uso por parte de las fuerzas policiales de la violencia o de formas de defensa, que tuvieron muy al centro sobre todo el estallido social, más que en los últimos tiempos, ¿no? Ahora, yo creo que felizmente para esto tenemos reglas conocidas. Las Naciones Unidas tienen reglas sobre esta materia, son bastante amplias al respecto, con una salvedad que voy a poner al final. En las normas de las reglas de la ONU en materia de legítima defensa está incluido, primero se habla de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que emplean armas de fuego, por cierto. Hay otros funcionarios que tienen la obligación de hacer cumplir la ley, pero que no tienen protección, tienen que proporcionarle protección a la policía. Por ejemplo, ayer yo estuve en mi región y había un problema, el Ceremi de Bienes Nacionales había ido a proceder a un desalojo y había sido amenazado de muerte como 7 veces durante toda la estadía y entonces pedía protección de alguna manera, pero esto es para los que lo van a proteger, los que tienen armas, porque el concepto, yo me imagino que cuando se habla de legítima defensa privilegiada se refiere a los que tienen armas de fuego y tienen derecho a usarlas, por eso es el privilegio que de alguna manera tienen. ¿En qué caso las pueden usar? Bueno, primero en defensa propia, en defensa de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, para evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe también amenazas a la vida, para detener a una persona que represente peligro y oponga resistencia a su autoridad, incluso en algunos casos para impedir la fuga cuando se está cometiendo un delito grave, y solo cuando sean insuficientes las medidas menos extremas. Sin embargo, hay una norma esa norma está seguida de una que es demasiado clara, y yo estoy por mantener eso. En cualquier caso, solo se puede hacer uso intencional de armas cuando haya una vida en peligro. Será la vida del que está usando las armas, será la vida de la gente que está intentando proteger, será la vida de extraños que van pasando, pero el uso de armas solamente está permitido cuando hay alguna vida en peligro. Ahora, claro, yo creo que ciertamente se requieren advertencias, por cierto, y también está regulado el tema de la advertencia, pero yo quería poner ese límite. Nosotros podemos fijar la norma que se quiera, pero tiene que estar en peligro la vida de alguien para que se puedan usar armas de fuego. Segundo, está el problema planteado por el senador Osandón respecto de derecho a defensa. Esto me complica un poco porque realmente esto es de la esencia del sistema digamos, de judicial en democracia. Todo el mundo tiene derecho a una defensa. Y tiene derecho a la defensa, los abogados defensores, sean servidores públicos, sean privados, etcétera, no tienen límite para las cosas que pueden hacer, porque si se le pone límite y se les dice que no, para defender a la gente usted tiene que
asegurarse de que no estén mintiendo, de que todo lo demás, la verdad es que tenemos un problema. O sea, yo en eso quiero ser bien claro porque no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el senador. Creo que realmente tenemos que, aunque no nos guste, la Defensoría Penal Pública es un tema esencial, es un gran progreso. Las personas, pero sí estoy de acuerdo en la defensa de las víctimas. Eso no tienen. Efectivamente, una víctima tiene como que no tiene recursos, tiene como medio el servicio de asistencia judicial. Y la verdad es que eso no es suficiente. Nos falta en este país un tema de defensa de las víctimas. Yo sé que el ministro ha hablado mucho de estos temas, así que es muy central. Ahora, yo que no quiero abundar, pero porque digo, para mí, nosotros vamos a votar favorablemente en la medida en que este tema sea respetado. El segundo tema, el tema de la defensa, del uso de las armas solamente cuando alguna vida está en peligro. El segundo tema ha sido planteado acá por la ministra con mucha seriedad, pero yo quiero abundar en él. A mí, con mi juicio, a la policía o a las policías les afecta tanto como la amenaza de no poder usar sus armas. Los afecta sobre todo el hecho de las represalias que sufren cuando usan sus armas. O sea, yo creo que el tema el respeto a la presunción de inocencia de la policía es fundamental. Se podrá regular, tenemos que regularlo bien, de acuerdo, pero no puede ser que un policía que de alguna manera usa un arma en medio de alguna situación sea muchas veces excluido de Carabineros antes de defenderse. Tenemos un caso ahora dentro de poco, no ha sido fallado finalmente todavía, entiendo que hay una apelación, pero un policía que fue acusado de empujar a una persona al río. Lo uso como ejemplo porque podría ser condenado todavía, como digo, está siendo apelado a ese caso, pero fue absuelto. Entonces, ¿qué pasa si en realidad lo absuelven? Salió una persona de la policía hace 3 años atrás por cometer un delito que se considera que no cometió. Entonces, yo creo que las normas administrativas que se dicten, que no son necesariamente ligadas al derecho a la defensa, sino a la protección, que están más bien ligadas a los derechos de los policías, las normas que se dicten tienen necesariamente que incluir la posibilidad que un policía, como cualquier ciudadano, goce de presunción de inocencia, pues mientras no se le demuestre que su culpabilidad es inocente y por lo tanto podrá ser suspendido de sus funciones. Pero tiene que ser siempre mantenido dentro de la institución y recibir su remuneración y su servicio mientras no se le declare inocente. Yo sé que esto es complicado a veces. Entiendo que en las Fuerzas Armadas eso existe en todo caso. En Carabineros no ha existido así. Por desgracia, uno a cada rato ve que hubo un problema con los carabineros, lo primero que hacen es echar al carabinero. Pues, y eso tenemos que terminarlo. Una última cosa, presidente. Yo creo que, bueno, en realidad nosotros tenemos que tratar de legislar adecuadamente en esto fundamentalmente, porque en esto, a mi juicio, radica una política que no está en los artículos, en los proyectos de ley de ahora, que es la persecución efectiva del crimen organizado, ¿no? Yo creo que yo estoy de acuerdo con uno, o sea, me preocupa una frase que también nos usa de Sandor, que es el tema de la guerra a muerte, ¿no? La guerra a muerte, o sea, la guerra sin cuartel, ellos nos matan a nosotros los matamos a ellos. Sí, pero la verdad es que yo quiero declarar el tema del tema del respeto a los derechos humanos que está de por medio. Se ha dicho mucho en los últimos días y se dice a cada rato. Defiende los derechos humanos de los delincuentes, la gente común no tiene derechos humanos. No, la gente tiene todos los derechos, todas las garantías constitucionales que están en la Constitución de un país en que el primero de ellos es el derecho a la vida y el derecho a la integridad física. Lo que ocurre es que han existido, y no debemos olvidarlas hoy día, situaciones en las cuales la autoridad viola los derechos de determinadas personas, y para eso existe la doctrina de los derechos humanos. Son los casos de abuso de autoridad respecto de las personas, que no excluyen el hecho de que todas las personas tienen los derechos que la Constitución les otorga. Entonces no confundamos la doctrina de los derechos humanos con la impunidad de los delincuentes, creo que eso es lo que porque realmente lo que estamos viendo en los últimos días ya me ha preocupado bastante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Insulza. Le damos la palabra al senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer la presencia de las ministras que ya estuvieron, ministros, también quienes nos siguen. Quiero destacar
la presencia del subdirector general de la PDI, que está como director subrogante, Lautario Arias, ya conectado, costó que se conectaran, pero ya lo lograron, del general Yáñez de Carabineros, y no sé quién estará por Gendarmería, porque este proyecto, quiero recordarle, señor presidente, involucra a dos ministerios. El Ministerio del Interior, y está la ministra, y también el Ministerio de Justicia, donde está Gendarmería. La primera pregunta, y señor presidente, si es posible, puede recibir la respuesta, porque en base a la respuesta puedo continuar mi intervención, es al señor ministro de Justicia. Disculpe, senador, pero hay un problema de que parece que Carabineros no ha podido entrar al sistema, entonces ahí está recién sumándose. Bien, le damos la bienvenida entonces a Carabineros Chile. Básicamente tenemos el proyecto considera... Perdón, sí, quiero dar la bienvenida al general Yáñez y le habíamos ya darle también saludar al subdirector nacional de la PDI. Así que bienvenidos a ambos y gracias por acompañarnos. Senador Kenneth. Muchas gracias. Para poder continuar la intervención, y eso a definirlo, la respuesta que me puede dar el señor ministro es básicamente quiénes están sujetos al Código de Justicia Militar. Si el señor ministro lo pudiera contestar ahora aquí en la comisión. Gracias, presidente. En las reglas que nosotros... Perdón, antes de que responda el ministro, por favor, vamos a proceder en orden. El senador Sondón también tiene una pequeña pregunta en la misma línea, así que hagámoslas todas y después le damos la palabra al Ejecutivo. ¿Eh? Y antes para una propuesta... Un segundo, senador Sondón, el secretario quiere pedirle excusa a Carabineros. Sí, buenas tardes, general. Julián Saona es mi nombre, soy el abogado secretario de la comisión. Por deficiencias del servicio no ha sido posible que usted ingresara a la sesión antes. Realmente lamento profundamente este inconveniente. Le ruego acepte las disculpas del servicio Senado. Gracias, secretario. El senador Sondón. Muy corto. Antes de hacer la pregunta que puede ser complementaria, pues casi la misma que la de Kenneth. Mire, nosotros en esta comisión, presidente, por lo menos durante el año desde que yo estoy, normalmente a todas nuestras comisiones asistía un representante del Fiscal Nacional, un representante del Defensor Nacional. Me gustaría que usted dictaminara e invitara que en todas nuestras comisiones, en forma permanente, estuviera un representante del director de la PDI, del general director de Carabineros y del director de Gendarmería, que serían un tremendo aporte para la discusión porque ellos están involucrados en esto. Eso es, espero que pudiéramos hacerlo, ya que está la Fiscalía y la Defensoría. Sería muy bueno que estuviera la PDI, Carabineros y Gendarmería en todas nuestras comisiones, en forma permanente, vía telemática, un representante de su Estado Mayor. No, lo que está diciendo... era lo siguiente que creo que a lo mejor para lo mismo lo que dice, que a mí me da la impresión saber si, porque al parecer la PDI no se rige por el código militar. Ya, por eso. Entonces estamos en la misma pregunta de Kenneth. Gracias. Pero no sé si le parece la idea que le planteé de hacer una invitación. Entonces aproveche e invitarlo al tiro. Sí, nos vamos a mirar tranquilos. Yo dejo eso a criterio del presidente de la comisión. Aquí no hay invitados permanentes per se. Esta es una comisión que funciona con 5 senadores y los invitados que la presidencia decide traer a la sesión. Muy bien. Gracias. Presidente, durante desde que yo llegué, 100% ha estado invitado siempre. Siempre ha habido un representante del Fiscal Nacional y del Defensor. Siempre, a no ser que se hayan colado, pero están siempre. Está perfecto. Antes de darle la palabra al Ejecutivo, le damos la palabra al diputado Longton, que también la había pedido, cosa que el Ejecutivo pueda responder todas ellas. Diputado Longton. Gracias, presidente. Primero que todo, contarle brevemente cómo fue la tramitación en la Cámara de Diputados. La mayoría de las normas sacaron arriba de 2/3. Hubo acuerdos incluso con la norma de la legítima defensa privilegiada con el Partido Socialista. Fue una norma redactada en conjunto con el Partido Socialista en la Comisión de Seguridad, donde también nos habría encantado tener la participación del Ejecutivo. No participó el Ejecutivo en ninguna parte de la tramitación y tampoco se hizo presente con las indicaciones en la instancia correspondiente y tampoco gozó de ningún tipo de urgencia el proyecto. Esa es la realidad de lo que ocurrió con el proyecto Naín-Retamal. De hecho, nosotros tuvimos que incorporar Retamal en Naín porque si no, obviamente, iban a volver a tramitación Retamal y esto se iba a dilatar aún más. Dicho eso, presidente, con respecto a la legítima defensa privilegiada, yo tengo algunas dudas con respecto a lo que señala el ministro, porque primero a Carabineros se le aplica el artículo 10 del Código Penal, hoy día. Por lo tanto, de acuerdo a la técnica legislativa, lo correcto sería seguir esa misma línea e incorporarlo en el mismo Código Penal.
El Código de Justicia Militar, la verdad es que muchas veces está en desuso, en retirada. El artículo 108, por ejemplo, tiene poca aplicación en la práctica. En general, la eximente de uso de armas no se aplican mucho en el Código de Justicia Militar. Y nosotros queremos tener una ley que cumpla el objetivo, es decir, que proteja a los carabineros y que tenga aplicación en la práctica. Por lo tanto, nos parece que, de acuerdo a la técnica legislativa, yo no sé cuál es el fondo de poner en el Código de Justicia Militar y no poner en el Código Penal, que además es una norma general, aplicable para todos, si no tendríamos que estar replicando en cada uno de los cuerpos legales. Otra cosa, presidente, que en la legítima defensa privilegiada, además, nosotros establecimos 3 elementos que son determinantes de agresión ilegítima, porque de alguna manera se han tratado de instalar de que no tiene que haber agresión ilegítima, y se dieron algunos ejemplos bien desafortunados con respecto a eso, presidente. Sí. Perdona que lo interrumpa, querido diputado, vamos a seguir después operando, pero dado que por reglamento esta comisión está citada hasta 3 minutos más y acordamos en comité votarlo en general hoy día, yo voy a proceder a votar ahora en general y después seguimos la discusión. Yo no quiero que nos podemos seguir largamente y podemos incluso después pedir a la sala permiso para operar de nuevo, pero yo no quiero que pasemos la hora por tema reglamentario. No. Punto de reglamento. Tranquilo, déjeme terminar. Cuando yo termine, usted puede pedir el punto de reglamento. Entonces quiero proponerle que podamos votar ahora en general, que fue el acuerdo que tomamos en comité, y después podemos seguir discutiendo. Acuérdense que hasta mañana... No doy el acuerdo, presidente. ¿Ah? No doy el acuerdo. Adelante, diga por qué no da el acuerdo. No doy el acuerdo porque quiero escuchar la respuesta del señor ministro. O sea, al ministro le he pedido algo súper claro. Sí, pero escúcheme, usted puede darnos el acuerdo, pero yo tengo la potestad de poner en votación. Así que discúlpeme, voy a poner en votación antes de que se cumpla la hora y después vamos a seguir con todas las respuestas. Si nadie está poniendo en cuestionamiento que vamos a votar en general. Así que tranquilidad. Secretario, por favor, ponga en votación. Sí, desde el punto de vista reglamentario, para aclarar las cosas, efectivamente quien conduce la sesión es el presidente. En primer lugar. En segundo lugar, la citación había sido convocada con el objetivo de conocer y votar en general esta iniciativa. Los comités del Senado, además, adoptaron el acuerdo de conocer esta iniciativa en la sala y votarla hoy en general. De manera que, como no tenemos autorización para sesionar simultáneamente... Perdón. Pero sí conocerlo. Sí. Y como no tenemos autorización para sesionar simultáneamente, es absolutamente necesario proceder a la votación. Secretario, por favor, proceda, si eso lo estoy pidiendo. ¿Cómo no? Senador Flores, se ha puesto en votación en general el proyecto de ley que modifica cuerpos legales que indica para fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y de Gendarmería de Chile, proyecto que corresponde al boletín 14.870. Esta es la iniciativa que se pone en votación en general. ¿Cómo vota, senador Iván Flores? En razón a lo que ya expuse al inicio de esta sesión, voto a favor. Senador Insulza, ¿cómo vota? Favor. Senador Osandón. Voy a favor. Senador señor Piu. Solo para la historia de la ley, haciendo presente que no pude recibir la respuesta ni tampoco hacer mi presentación de lo que quería decir, voy a tener que señalar que voto a favor, señor presidente. Muy bien, gracias. Presidente, ¿cómo vota? A favor. Muy bien, la iniciativa es aprobada por unanimidad, 5 votos a favor. Muy bien, y yo como soy muy riguroso con el reglamento, vamos a continuar en comité, porque entiendo que no tenemos autorización todavía para poder, como no vamos a votar nada más hoy día, podemos perfectamente seguir en comité, con lo cual en el fondo seguimos conversando, seguimos cerrar todas las preguntas que hayan. Aquí no hay ningún afán de que no se respondan sus preguntas, senador, solo lo que pasa es que hay que cumplir el reglamento. Si yo no hacía lo que hice recién, esta ley no se puede votar hoy día. ¿Ok? Así que realmente me parece que usted debería entender las razones por las cuales la hice y en ningún caso quería que usted no recibiera respuesta. Punto de reglamento, pero tengo la obligación de cumplir con los acuerdos de comité y además cumplir con la gente que está esperando que lo votemos en general. Si yo me demoraba un minuto más, cualquiera de los senadores aquí presentes puede decir, señor presidente, usted no tiene autoridad para poder votarlo, porque no hay autorización de la sala. ¿Ok? Punto de reglamento, señor presidente. Tiene la palabra, señor. Muchas gracias. Precisamente por eso, señor presidente, lo hice ver en su minuto, la necesidad de poder escuchar al ministro, para poder intervenir. Y ahí es donde yo esperaba que ojalá se le diera el tiempo al ministro para que respondiera. Yo podría perfectamente haberme formado mi opinión y haber podido votar. Eso no ocurrió, y esa es la gestión que se tiene que tener para que las cosas ocurran y no se dilaten. Le pediría, señor presidente, en las próximas sesiones, ojalá administre el tiempo para poder lograr esto.
Muchas gracias. Senador, parece que usted, no sé si estaba en otra parte, pero realmente aquí todos pudieron hablar. Ellos tienen derecho, los senadores, a hablar. Hablaron las ministras, todas ellas. Y por lo tanto, incluso usted pudo hablar. Y no tuvimos tiempo a la respuesta porque se cumplió la hora. Por lo tanto, yo tengo que cumplir el reglamento. Yo efectivamente puedo ser mucho más duro y decir, no, tienen 30 segundos para hablar. Pero ese no es el espíritu que tenemos. Aquí queremos hacer leyes en forma colaborativa, en forma expedita. Hemos cumplido con el compromiso de votar en general y ahora le van a poder contestar. Y más aún, nos falta hoy día escuchar también a Carabineros, está el subdirector de la PDI, a quienes les vamos a dar la palabra también para que nos den su opinión en general. Vamos del subsecretario del Interior, desde el principio además, ha estado bastante cuadrado con sus ministros, que ha dejado que ellos hablen. Sabemos que no le falta personalidad al subsecretario del Interior, así que se valora doblemente que esa templanza, esa prudencia. Le damos la palabra al ministro de... Perdón, ¿le había pedido la palabra a usted? Solamente para concordar con usted, señor presidente, aquí no estamos viendo el tema de prolongar la sesión. Nosotros tenemos autorización para sesionar de 2 a 3 de la tarde. A las 3:01 o a las 3:01 no podemos votar. Por eso que votamos antes y por eso estuve de acuerdo. Por lo tanto, ahora seguimos comité y se hablarán todas las cosas que se quieran porque no vamos a votar. Presidente, como punto de reglamento, entiendo perfectamente lo que aquí se ha explicado y me parece que se actuó como correspondía actuar. No obstante, si bien es cierto, necesitamos escuchar a distintas instituciones para que también nos colaboren en lograr un buen proyecto. También en sala estamos con el deber de defender lo que en esta comisión aprobamos esta semana. Esta semana aprobamos 5 o 6 proyectos de alta connotación, de alta relevancia, y tenemos que como miembros de la comisión defenderlo. Por lo tanto, no podríamos prolongar demasiado esta comisión, porque tenemos que partir a la sala, independientemente que sigamos como comité de presidente. Yo les sugeriría que en esta disposición podamos, usted tiene la atribución para convocarnos y escuchar al Ministerio Público, a las policías de la PDI y de Carabineros, a Gendarmería, a la Asociación de Magistrados, en fin. Muy bien, le doy la palabra al ministro para que pueda responder las preguntas y avanzamos. Pero estoy de acuerdo con usted que sí, no quiero prolongarlo en forma extensiva, tenemos que ir a la sala todos a defender los 5 proyectos que aprobamos esta semana. Respondo brevemente. Senador, las reglas que se aprobaron en la Cámara de Diputados solo se aplican explícitamente por su regla a las fuerzas de orden y seguridad. O sea, ya no estaba incorporada a propósito de legítima defensa privilegiada. Se aplica a las fuerzas de orden y seguridad, donde se encuentra además la definición de que ya me quiero referir. Por lo tanto, Gendarmería en esta regla nunca se ha encontrado, ni siquiera en el proyecto original. Gendarmería se encuentra en las otras reglas de protección que está vinculada a policía. ¿Okay? Lo segundo es en relación a las normas aplicables, dado que el Código de Justicia Militar no se aplica a Gendarmería, la indicación lo que hace, la indicación que ustedes acaban de recibir, es replicar la regla en la ley orgánica de Gendarmería. Y si me permite, por su intermedio, señor presidente, quisiera responder al diputado, si es posible. Ya. Uno de los problemas centrales que nosotros tenemos en la actualidad es que las reglas de uso de la fuerza en estricto rigor se encuentran en el Código de Justicia Militar. Y hay un problema de interpretación legal, efectivamente, que se ha sucedido en tribunales, en ocasiones se aplica el 410, en ocasiones no. La Ley Orgánica de Carabineros tiene referencia explícita que remite a esas normas. Desde el punto de vista de técnica legislativa, dado que las evaluaciones de uso de la fuerza y legítima defensa tiene que ver con reglas de uso de la fuerza, desde el punto de vista de técnica legislativa lo razonable es validar las reglas del artículo 410, 411 y 412, porque de lo contrario se aplica el estándar, ¿no? Como que se deslegitima el marco jurídico aplicable a la Fuerza de Carabineros y de Policía e Investigaciones y además permite vincular con los proyectos que van a seguir discutiéndose en este honorable Congreso, específicamente las reglas de uso de la fuerza. Dicho de otro modo, la indicación permite resolver además un problema interpretativo que había existido hasta ahora. Eso, señor presidente. Gracias, ministro. Senador Kenneth. Muchas gracias, presidente. Precisamente por eso quería escuchar la respuesta del señor ministro de Justicia. El Código de Justicia Militar se aplica a los militares, a los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y también de la Marina. Y es aplicable dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad solamente a Carabineros. O sea, son 4 instituciones, y por eso tenemos una policía militarizada, y que tienen un código similar.
El punto es, y ahí viene el debate, es si tienen el tratamiento similar, ¿por qué solamente a la Policía de Carabineros se le va a dar ese tratamiento y no al resto de la Fuerza Armada? Eso lo veremos posteriormente. Sí, lo segundo es que tiene que haber un espejo permanente entre nuestro ordenamiento jurídico. El Código Penal tiene que conversar con los códigos de justicia. ¿Y para qué? Para evitar que se produzcan cualquier interpretación. O sea, lo que tenemos que lograr es el mismo estándar. Y ojalá el mismo estándar de procesamiento penal, porque usted sabrá, ministro, que todavía se mantiene el antiguo sistema de procesamiento penal en las Fuerzas Armadas. Ese es el sistema que tiene el Código de Justicia Militar establecido, es básicamente el mismo que se aplicaba antes de la reforma procesal penal. O sea, todavía tenemos personas que no tienen el debido proceso, que no tienen un juez de garantía que pueda validar las medidas cautelares u otras. Eso es lo que existe en la justicia militar. Entonces ahí también tenemos una tarea pendiente muy grande. Yo le pediría al Ejecutivo, vamos a revisar bien las indicaciones, que ojalá queden cubiertas todas las policías. Una de ellas, usted la mencionó, pero es parte del sistema, la ley 20.000. La ley 20.000 para perseguir el narcotráfico menciona 3 policías, y una de ellas es la Policía Marítima. Entonces también tenemos un cuerpo de las Fuerzas Armadas que es policía, que está todos los días en los muelles, todos los días, no en estados de excepción, en condiciones especiales, y que también vamos a tener que tratarlo. Yo por eso, señor presidente, pediría formalmente que el Ministerio de Defensa se incorpore, porque aquí estamos hablando del Código de Justicia Militar, estamos hablando de las policías que tiene en este caso la Policía Marítima y que tenemos que considerarlo también en la discusión. Muchas gracias, presidente Dicho. Muy bien, yo voy a hacer uso de la palabra para ir terminando. Yo no había hecho uso de la palabra previamente y quiero dar mi opinión también, a pesar de que tuvimos que votar con premura. Primero, yo valoro el que la ministra del Interior diga, mire, no podemos tolerar que un carabinero que hace uso de su arma de fuego porque está mandatado por el Estado de Chile y por todos nosotros al día siguiente aparezca imputado. Y que en el fondo el peso de la fuerza sea que el carabinero tiene que demostrar que es inocente y no que el peso de la prueba tenga que irle al fiscal o quien quiera demostrar que ese carabinero está haciendo uso ilegítimo o mal uso de la fuerza. Y ahí tenemos un problema hoy día. O sea, hoy día la verdad de las cosas es que, y me pasa en la Araucanía frecuentemente, que me llama las víctimas, me dicen, mire, estamos aquí afuera, hay un enfrentamiento afuera de mi casa, cerca de Temuco-Icul, una silla, y resulta que hay, no sé, media hora de intercambio de fuego, los patos malos disparando, los terroristas disparando, resulta que ese cuartel va encima de Carabineros que está en la silla, parece cualquier cosa, de cómo está, parece que estuviéramos en la guerra de Vietnam, y resulta que no hay ningún herido del otro lado. Después de media hora, 45 minutos, de supone intercambio. Entonces uno dirá, bueno, ¿qué pasa aquí? No, entonces... Y esa es la realidad de todos los días. Entonces yo realmente valoro que la ministra de Interior en esta materia, que además que bueno que sea de acuerdo transversal, digamos, no, ¿sabe qué? Aquí nosotros estamos pidiéndole a estas personas que se arriesguen su vida por nosotros y por lo tanto tengan certeza jurídica. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir, lo que pasó, por ejemplo, con Sebastián Zamora, que lo decía muy bien, no sé quién fue, si el senador Insulza u otro, que en Pionono, un carabinero que fue enjuiciado públicamente, lo subieron a la plaza pública, el pobre carabinero en Pionono fue dado de baja, después salió absuelto por la justicia. O sea, la justicia dice, nos equivocamos, parece todo este juicio público, y todavía no se reincorpora. Sebastián Zamora. ¿Para qué decir el caso del cabo Naim? Hoy día nos acompañó Dayana, quien conozco, me ha tocado varias oportunidades de estar con ella, pero la impotencia que hay en Carabineros es tremenda. Yo creo que quiero agradecerle también al general de Carabineros que está aquí presente por su llamado de atención que nos hizo. Y no creo que haya sido un llamado de atención para tratar de figurar, porque usted, director de Carabineros, también se debe a su tropa. Y usted, director de Carabineros, realmente creo que cuando usted levanta la voz y nos pide legislemos, no lo hace porque quiera pegarle a nadie, simplemente decirle, pónganse de acuerdo porque necesitamos esa certeza jurídica. Así que yo por lo menos le digo que, y hablando con todos los sectores políticos acá, y por eso tuvo la amplia mayoría que dice el diputado Longton, si usted no se aprobó, 51%, 49%. Afortunadamente ha permeado esta sensibilidad a sectores de izquierda y creo que es una gran noticia para Chile. Incluso al presidente Boric, que ha ido cambiando de opinión. Qué bueno que así sea, que el presidente Boric cambie de opinión. Sabemos cómo votó acá. Sabemos cómo votó el robo de madera. Sabemos cómo votó los estados de excepción. Entonces,
¿Para qué andamos con cosas? Sí hay un pecado acá de que hubieron muchos que en su minuto se opusieron a proyectos de ley que hoy día incluso el gobierno celebra. Aquí mismo la semana pasada el exdiputado Monsalve, actual secretario, dice el robo de madera ha sido fundamental para cortar la cadena del dinero de los grupos de crimen organizado en la región. Aquí se rechazó hace un año y medio atrás ese mismo proyecto de ley. Y nos acusaron de todo, salí en la prensa yo apuntado porque se supone que queríamos defender a no sé quién, siendo que hoy día sabemos que era clave haberlo aprobado antes. Qué bueno que se evolucione. Y yo les digo una cosa, ojalá que esto saquemos con unanimidad, yo voy a leer con atención las indicaciones del Ejecutivo, pero obviamente si es que fortalecen el proyecto. O sea, aquí se dice, mire, el Código Militar y el Código Penal, bueno, pero, ministro de Justicia, si usted dice que a veces los jueces no actúan de acuerdo a lo que dice la ley porque se agarran del Código Penal en vez del Código Militar, me va a perdonar, pero nosotros como legisladores tenemos que legislar para la realidad. Y como decía el senador Sondón, si es que hoy día hay jueces que se agarran del Código Penal, nosotros no podemos simplemente no hacernos cargo de esa realidad que está ocurriendo hoy día. Y por lo tanto, hay que hacerse cargo también del Código Penal. Y de ambas cosas. O sea, hacer que los dos códigos conversen. Y por último, decirles que yo valoro profundamente que la ministra Toá, con quien me reuní el día lunes, y también me reuní con el director de Gendarmería, que acá Gendarmería tiene que ser parte de nuestra agenda. O sea, muchos creen que el delito termina cuando alguien entra a la cárcel. Y desgraciadamente muchas veces la carrera delictual comienza cuando entra a la cárcel. Entonces ahí pedirle al ministro de Justicia una idea muy simple, pero muy potente, que es la idea de las cárceles laborales. Que es una idea antigua, pero no se ha implementado. Que realmente tengamos cárceles laborales para los primerizos. Y hay un proyecto de ley que hemos ingresado, que yo le agradezco que el Ejecutivo le puso urgencia, que el proyecto de ley, soy autor con el senador Sandón y otros más, define la puerta giratoria. Que cuando tengamos efectivamente a un primerizo, lo tengamos en un lugar, pero cuando tengamos efectivamente a un reincidente, esa persona tenga que cumplir pena efectiva. Y no como hoy día que de repente encontramos que hay personas que han sido tomadas, detenidas por Carabineros 30 veces, 60 veces, y siguen libres. Y sabemos que según los datos de la Fiscalía, 40% de los delitos los cometen las mismas personas. O sea, 40% de los delitos los cometen reincidentes. Eso significa que unos pocos cometen en forma casi industrializada muchos delitos. Y eso creo que hay que ponerle coto final. Así que le agradezco a toda la comisión. Vámonos a la sala ahora, como decía el senador Flores, para poder defender justamente los proyectos que aprobamos esta semana. Y volvemos a sesionar, ojo, indicaciones hasta mañana a las 12 y el sábado a las 9 de la mañana nos juntamos como comisión en forma telemática para seguir avanzando. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.